Nuestro invitado de hoy es el padre Alberto Anguiano. El padre Alberto es doctor en teología dogmática y doctor en psicoanálisis. Fue parte del equipo fundador de la Asociación Mexicana de Teología Dogmática y de la Academia Mexicana de Teología. Y hoy es el rector de la Universidad Pontificia de México. Sin más que agregar, te dejamos con el episodio. El podcast católico en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización. Aquí, Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia. Laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos. Padre, bienvenido. Un gustazo tenerte por acá, tener al nuevo rector de la Universidad Pontificia. No cualquier cualquier podcast. Muchísimas gracias, padre, por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes. El honor es mío. Muchísimas gracias a Testigos por este espacio. Oye, padre, y aquí siempre, no te nos vayas a asustar, pero siempre entramos directo. Y por ahí vi en algunas entrevistas que te han hecho que tu vocación al sacerdocio nace de tu testimonio con tu párroco, ¿no? Así es. Y tú tenías como la inquietud de, yo quiero ser párroco. Pero hoy te vemos y estás metido en la academia. Estás metido en la academia, o sea, eres un estudioso, ¿no? Ajá. Eres sacerdote, pero es un estudioso. O sea, ¿cómo y por qué fue que terminaste dedicándote a la academia? ¿Y cómo ha sido ese proceso? Porque, no sé, yo tratándome de poner un poquito en tus zapatos, digo, pues si mi inquietud vocacional nace de ver a mi párroco cómo confiesa, cómo celebra misa, cómo está con los fieles, ¿no? Sí, Cómo está con el pueblo y demás, y terminar siendo un estudioso, dando cátedra, formando gente en teología, en filosofía, en X cantidad de cosas, incluso haciendo estudios, ¿verdad? Haciendo papers, estudios de tal cual. ¿Cómo es ese proceso de asimilación? O sea, De lo que querías, pues tal vez no. Ya, me la cambiaron. No sé cómo lo ves tú, Horacio, pero yo lo veo como si mi deseo hubiera sido ser futbolista y termino siendo DT, director técnico, DT, ¿no? ajá. Ah, bien, buena comparación. Oye, no, sí, duro y a la cabeza, la pregunta. Muy bien, me gusta. Y vamos empezando. Vamos empezando, sí. Fíjate, agradezco la pregunta, me da la oportunidad, sí, de hablar de mi vocación sacerdotal, pero también del trabajo que ahora desempeño. Yo fui formado en los colegios La Salle. Y entonces, precisamente ahí conocí a los hermanos que tienen esta vocación de enseñar. Y ellos me invitaron ahí varias ocasiones a hacer retiro, proceso con ellos. Y fui, los acompañé. Yo era monaguillo ya para estas fechas, yo ya era monaguillo en la parroquia de San José Obrero. Estoy en la colonia Cuauhtémoc, en San Nicolás. Y cuando yo me ausento de la parroquia, porque yo iba a misa sábados y domingos, todas las misas que podía, ahí estaba, era un poco fanático. Entonces, mi párroco, el padre Santiago Gerardo Cavazos Almaguer, del que ustedes han hecho mención. Él pues notó que yo no fui ese fin de semana porque hicimos un retiro en Monclova con los lasallistas y me preguntó, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste a las misas? Sí, ¿tienes falta? Entonces ya le dije yo, oiga, padre, pues fíjese que me invitaron los hermanos lasallistas y dice, ¿tú quieres ser hermano? Digo, fíjese que me llama la atención, me gusta enseñar, me gusta dar clase. Pero pues yo veo que ellos no confiesan, no celebran misa. Dice, entonces tú quieres ser sacerdote. Le digo, pues sí me gustaría, pero ahí en la escuela me acuerdo que muy seguido nos visitaban los misioneros de Guadalupe. Okay. Entonces para mí también la idea del sacerdote estaba ligada al misionero. Okay. Y yo decía, no, irme de Monterrey, no, yo quiero estar en Monterrey. Siempre. Siempre. Esos sueños ahí como que ahorita vamos a hablar, pero... Entonces, no, dije, no, el sacerdote no. Y bueno, y puede ser lasallista, pero tienen ese inconveniente de que no celebran la misa ni confiesan. Entonces me dice el padre, bueno, entonces tú quieres ser sacerdote y diocesano. Digo, ¿qué es eso, padre, diocesano? Dice, no, que vas a ser sacerdote, pero siempre vas a estar en Monterrey. No, dije, eso es lo que yo ando buscando. soy. De aquí soy. Anóteme ahí.
Dice, bueno, ya cuando termines la secundaria, pues empiezas a hacer proceso vocacional y te vas al seminario. Ya el padre ya me hacía en el seminario. Entonces, a mí me dio mucho gusto eso, porque dije, yo sí quiero ser sacerdote, es lo que me gusta, pero en Monterrey. Entonces, bueno, empiezo ya mi proceso en el seminario y en aquel tiempo el rector del seminario, el padre Miguel Ángel Alba, ahora obispo de La Paz, él tenía, así como parte de su estrategia para formar a los sacerdotes que iban a ser maestros en el seminario, mandaba cada año 2 seminaristas al terminar la filosofía a la Universidad Pontificia. Entonces, pues me tocó a mí en el 92, junto con otro compañero, que fuimos a la universidad a concluir allá la formación teológica y después una especialidad. Entonces, bueno, pues me mandaron, pues yo voy, ¿verdad? Y ni en la mente te pasaba que un día ibas a ser el rector de la universidad. No. Entonces ya llego allá en el 92, hice mi trienio de teología, o sea, el estudio básico de la teología que se hace también aquí en el seminario, en otros seminarios, y después la especialidad en teología dogmática. Y ya cuando concluyen esos 5 años, los maestros me dicen, oye, ¿y por qué no continúas aquí en la universidad? Te preparamos con un doctorado y te quedas a enseñar. No, dije yo, no, eso pues, no estaba totalmente fuera de mi expectativa, porque sí, como bien dices, Hernando, o sea, para mí el modelo era el párroco. Entonces yo lo que quería era estar en una parroquia, dedicarme a eso. Y no, nunca pensé, maestro, pues no, es una cosa. Pero por ejemplo, uno de los maestros que conocía esta inquietud que yo tenía vocacional, me dice, era un dominico. Me dice, oye, pero es que enseñar también es un ministerio, dice, es parte de lo que hace un sacerdote. No, un dominico. Un dominico. Y tomistas, ¿sí? O sea, tú sabes que los dominicos es esta orden religiosa que se dedican precisamente también pues a la predicación, pues se llama la orden de los predicadores. La predicación en sentido amplio, ¿no? Que tiene que ver con la enseñanza del evangelio. Entonces, mucha de su formación está orientada precisamente a la escuela, al estudio, a la investigación. Entonces, este padre dominico, Carlos Mendoza, ahora profesor en Boston, él me decía, pues esto también es un ministerio. Y el padre Ezequiel, otro padre también muy querido, maestro ahí en la universidad, él era decano en ese tiempo de la Facultad de Teología. Me decía, vamos a hablar con tu obispo. Le dije, mire, deme una chancita, yo regreso. Dele tranqui. Déjame, voy a Monterrey. Me acabo de ordenar, tengo 1 año, yo quisiera estar en la parroquia. Entonces, ¿cómo ven si regreso a Monterrey y ya después hablan con mi obispo 1 año? Yo también pensaba, bueno, a lo mejor están entusiasmados ellos como maestros de, bueno, este alumno ha rendido bien, vamos a invitarlo, pero al rato ya también se les olvida. Y no, o sea, ya al año yo no supe, pero vinieron a hablar con mi obispo, el señor don Adolfo Suárez. Él les dijo, vamos a esperar. Insistieron una segunda vez. Entonces ya habían pasado 2 años de que yo concluí. Y ya el obispo me habló y me dice, oye, vinieron de la universidad, vamos a hacer este convenio. Entonces te vas a ir para allá, empiezas a enseñar un tiempo en la universidad. Después ellos te van a becar para que hagas un doctorado y luego te quedas a enseñar un tiempo en la universidad, unos 5 años. Ah, caray. ¿Cómo ves? Y realmente yo lo que pensé en esa ocasión era, no es simplemente ir a hacer un doctorado. O sea, se trata de un estilo de vida orientado a la investigación, al estudio, a la enseñanza. Entonces realmente para mí, pues esa decisión, ¿verdad?, motivada por el obispo, pues va a requerir un proceso. O sea, todavía yo estando en Roma haciendo el doctorado, yo me preguntaba, bueno, ¿y esto para qué? Y te voy a detener tantito ahí, sí. padre. ¿Cómo disciernes algo así? Digo, sé que, por ejemplo, el que tu obispo se haya acercado a decírtelo, pues, que es pienso yo, una gran señal, ¿no? Sí. Pero interiormente, en un plano tanto humano como espiritual, ¿cómo disciernes algo así, una
ahora sí vamos a decir, como una vocación específica de vida. O sea, Ujú. aquí para alguien que nos esté escuchando, alguien que a lo mejor incluso está pensando tal cual en una vocación o simplemente en a qué enfocar su vida profesional, ¿cómo puede uno, no sé, si tienes tips prácticos, Sí, cosas en las sí. que uno pudiera fijarse, decir, mira, presta atención a estas 3 cosas para hacer un buen discernimiento? Híjole, ahí sí te voy a quedar mal, porque te voy a decir honestamente que, como dice el refrán, eh, el que obedece no se equivoca. Es decir, Ok. bueno, para mí fue, el obispo me está pidiendo esto, Ujú. a mí me gusta estudiar, sí me gusta estudiar, pero dedicarme a esto, o sea, No me encanta. me va a costar, Ajá. me va a costar, pero sé que, bueno, pues es algo que me están pidiendo y lo voy a hacer con gusto. Por eso te digo, fue un proceso Ok. en el que yo me voy enamorando, me voy convenciendo y ahora no me cabe duda. O sea, Ok. yo ahora a los estudiantes, desde que llegan ahí, por ejemplo, al bachillerato, les abro la perspectiva. O sea, les digo, esto no se acaba dentro de 3 años. O sea, qué bueno sería que ustedes utilicen lo que ahora están aprendiendo como la base de un estudio más amplio, ¿no? Entonces, dar perspectiva, porque fue lo que yo no tuve. Bueno, a ver, pero empezaste a ver, ya conforme ibas caminando, empezaste a ver señales, Señales. vamos a decir, que te confirmaban que ibas por el camino correcto, ¿no? O Sí. sea, ¿cómo puede uno ser sensible a esas señales? ¿Cómo te fuiste dando cuenta tú de que fuiste diciendo, ah, Si era por aquí. ajá, Pues fíjate que cuando en 2011, después de un tiempo de enseñanza en la universidad, el obispo me pide que regrese a la diócesis y estoy en una parroquia, yo empiezo a notar ya que sí me gusta estar en la parroquia, me encanta, lo disfruto, pero yo sentía que ya traía otro ritmo. Ujú. Entonces, me empiezo a dar cuenta que yo he vivido en este tiempo una expresión de la fe que no es puramente devocional, que no tiene que ver solamente con los ritos, con el culto, sino que me gusta esta otra. De hecho, en las parroquias que yo estuve, procuré siempre la formación de los laicos. Ok. Y eran parroquias que no se caracterizaban precisamente por la demanda de culto, 15 años, bodas. Claro, uno celebra los sacramentos y es muy bonito, pero sabemos bien que la celebración de los sacramentos para muchas personas pues tiene una parte cultural, social, Sí. ¿no? Entonces, de repente, eso te cuestiona, dices tú, claro. ay caray, la fe es mucho más que el compadrazgo que se puede hacer por el bautismo. Entonces, eso me fue convenciendo de que es muy importante la ilustración de la propia fe. O sea que la fe tiene esta parte cultural que, que está en riesgo de degenerar en puro rito, Ujú. en puro acto externo. Y en el peor de los casos en puro folclore, ¿no? Entonces, Sí. para preservar el significado de los ritos, del culto, pues hace falta conocer, hace falta Claro. estudiar. Y entonces ahí es donde me convenzo de que formar, capacitar a los ministros, a los sacerdotes, pues es algo que va a trascender, ¿no? Y aparte yo ya estoy acostumbrado a eso, o sea, yo ya disfruto, por ejemplo, las lecciones de teología. Al principio sí me costaba porque, como todos los maestros, pues uno se enfrenta a un grupo que se resiste, ¿no? Claro. La raza no siempre quiere, pues entrarle al estudio Sí, sí, y se sí. batalla y entonces eso también uno no lo ve muy gratificante. En cambio, estás en una parroquia, pues es muy gratificante la relación con los fieles, ¿no? Claro. Y en una universidad, pues no, la relación es distinta. Es muy bonita también, tengo mucha satisfacción en ese sentido, pero es otra la experiencia. Entonces, al principio a mí todo eso me cuestionaba. Ah, pues si los alumnos no quieren estudiar, pues yo por qué estoy aquí. Oye, padre, y ya pasando a cosas más específicas, ¿por qué teología, por qué especializarte tanto en teología dogmática, ¿no? Lo más común a lo que estamos expuestos, pues, es a la teología positiva, que es pues, esta en donde es mucho de exégesis, historia de la iglesia y expones temas puntuales de la fe a través de la teología y demás.
Pero pues la teología dogmática tiene estos, vamos a decir, fundamentos filosóficos, ¿no? Ujú, Como sí. con mucho... Más especulación. Ajá, Sí, exacto. sí. Sí, fíjate, yo hice mi trienio de teología, que es comparándolo con los estudios civiles, es de hecho una licenciatura. Por ejemplo, para la Secretaría de Educación Pública, esos primeros 3 años o 4 años son como una Cuenta como licenciatura. uno, ok. En cambio, en la nomenclatura de la iglesia, en los estudios eclesiásticos, eso equivale a un bachillerato, se le llama bachillerato. Ok. Y después del bachillerato sigue la especialidad, que en el vocabulario de la iglesia es ya una licenciatura. Entonces, bueno, la formación básica que yo tenía que hacer en teología, la realicé ahí en la universidad, fueron 3 años, pero yo sentí que no, o sea, ¿Le que, faltó? que, ¿Se que quedó yo, con ganas de más? sí, yo dije, no, Es no. muy poquito. Yo dije, yo quería estudiar filosofía, dije, después mi especialidad va a ser filosofía. Pero terminaron esos 3 años y dije, no, o sea, yo no aprendí teología, o sea, me falta, ¿no? Y fue que escogí teología dogmática. ¿Por qué teología dogmática? Porque, vamos a decirlo así, el tronco es teología, ¿no? Ujú. Es, en general, como todos sabemos, el estudio sobre Dios. Y dogmática es la teología que se hace sobre las verdades de la fe. Entonces, propiamente, teología y dogma se emparentan. Es como decir, no sé, a lo mejor en medicina, pues la medicina general, de la que después, que se distingue de las especialidades, es como el tronco, así también el caso de la dogmática, ¿no? Y entonces por eso yo dije, no, pues teología dogmática. Yo voy a estudiar teología dogmática porque va a complementarme el estudio teológico en general. Y, y por eso decidí, porque mi intención era filosofía. Entonces, más o menos la filosofía fue la que te atrajo a la teología dogmática. Sí, porque la teología dogmática, que es la reflexión sobre los dogmas, tiene que ver, como tú ahorita lo mencionabas, tiene que ver mucho con los sistemas de pensamiento con los que se reflexionan las verdades de la fe, con los que se exponen las verdades de la fe. Yeah. Entonces me hallo bien, ahí es más especulativa la teología dogmática. En cambio, como bien dices, la teología positiva tiene que ver con estudios más puntuales. Por ejemplo, el estudio de la Sagrada Escritura me gusta mucho, se utiliza mucho también en la teología dogmática, pero es una especialidad aparte, distinta. Ahí importa mucho, por ejemplo, el estudio de las lenguas, importa mucho, pues también la misma historia de la redacción de los textos, etcétera. Es diferente, ¿no? ¿Se podría decir que la teología tomista está muy cargada a la teología dogmática? En parte sí, digamos que es una teología de referencia por el mismo magisterio de la Iglesia. O sea, los mismos papas han recomendado desde el siglo XIX el estudio de Santo Tomás en teología. Por la escuela socrática que tienen, ¿no? Porque de alguna manera, digamos que la teología en el medievo con Santo Tomás llegó a alcanzar su culmen, ¿no? O sea, su máximo esplendor. Entonces es una teología de referencia que cuando pasamos a la época moderna, pues empieza a tener contrariedades, dificultades la teología, y entonces ahí es cuando los papas dicen, estudien en Santo Tomás. Okay. Pero en la misma teología, pues no todos son, digamos, no todos son adeptos a estudiar a Santo Tomás, como que algunos dicen, no, Santo Tomás ya es de otra época, ya pasó. Esas son cosas que se me hacen curiosas, o sea, no el que haya diferencias de esto y lo otro, sino que se siga, y no, ojo, no tengo nada en contra y nada, simplemente igual y nos ayudas a entender, porque pues está todo en la escolástica, ¿no? Ajá, en la escolástica, con la escuela socrática, Sócrates, Platón, Aristóteles, Ajá. y dices, a ver, son pensadores, ¿no? Sí, ancestrales, ya pudiéramos decir, pero tienes pensadores o filósofos modernos, ¿no? O más contemporáneos, como, no sé, como Kant, Sí. o ¿qué otro se te ocurre así rápido? No, pues por ejemplo, Schleiermacher, no sé. Hegel. Sí, Hegel, sí. Hegel, perdón. Sí. ¿Qué dices? Muy seguramente hay algo bueno de ellos, pero ¿por qué no tomamos como, vamos a decir, como
parte de esa su filosofía para hacer teología, ¿no? Ok. Esa es mi duda, ¿no? Sí, sí. No, bueno, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando ya hay una buena herencia de estos filósofos que no son aristotélico-tomistas, que ya son de lo que podemos llamar la época moderna, ya para esa época en teología hay intentos, sobre todo en Alemania, que de hecho de allá son muchos de los grandes representantes de la filosofía moderna, Kant has mencionado. Con el idealismo alemán, ¿no? Por ejemplo, sí. Entonces hay una corriente teológica que intenta como ponerse al día con esa filosofía. Okay. Pero el magisterio de la iglesia, el papa, los obispos dicen, oye, bueno, pero esta manera de pensar como que va desvirtuando un poco la fe, ¿no? Entonces por eso no, regrésense a lo clásico, a Tomás, porque estos nuevos intentos parecen muy racionalistas. Y es cierto que en teología la fe se razona, pero se dice siempre como fórmula clásica, la regla de oro ahí es, primero está la fe, primero creo y luego trato de entender. ¿no? Sí. San Anselmo de Canterbury, ¿no? Exactamente. Sí. Primero va la fe y luego razono. Entonces, ¿cómo razonas lo que tú crees? Pues apoyándote en un sistema filosófico. Okay. Pero ya cuando tú tratas de demostrar casi lo que crees, pues entonces ya, ¿dónde se queda la fe? ¿No? Era un poquito, para darnos a entender, como que un poquito es así la suspicacia que el magisterio de la iglesia tiene frente a estos intentos de teólogos modernos que adoptan esa filosofía para pensar la fe. Pero dicen, no, ya la desvirtuaron. Entonces, de hecho, a esta manera a este ensayo, ¿verdad?, de filosofía y teología en la época moderna se le conoce como modernismo o semirracionalismo. Y entonces la iglesia pone alerta ahí y dice, no, regresemos a Tomás. Pero me imagino que como todo debe tener, ya las escrituras lo dicen, ¿no? Diciéranlo todo y quédense con lo bueno. Me imagino deben de seguir teniendo sus... Yo creo que sí, que lo que hay que entender es que son distintas filosofías. Por ejemplo, la filosofía medieval que tienen en Tomás, en Aristóteles, sus grandes referencias, es un tipo de filosofía que ayuda a un cierto acercamiento a las verdades de fe, pero complementariamente, los filósofos modernos pues tienen otras claves para abordar la realidad. Entonces, lo importante es no suplantar, o sea, no decir, es esto en lugar de esto, sino más bien complementar, ¿no? Okay. Entonces, para una cosa te sirve este tipo de filosofía, este tipo de acercamiento te sirve para esto, y la filosofía moderna, con sus corrientes, por ejemplo, el personalismo, bueno, sirve para otras cosas, ¿no? ¿Sí? Okay. La gran ventaja de la filosofía aristotélico-tomista es que es una filosofía cuya perspectiva es metafísica. ¿Qué quiere decir eso? Que supone que la realidad no se agota en lo material. Y la gran ventaja de una de las corrientes de la filosofía moderna, el personalismo, por ejemplo, es que se centra no simplemente en la realidad material, sino en la realidad personal. Entonces, pues es una riqueza del pensamiento, un tipo de acercamiento, otro tipo de... Lo malo, lo repito, o lo inconveniente es cuando se quiere superponer, suplantar una por otra. Yo digo, no, pues vamos viendo la riqueza de los distintos abordajes filosóficos para pensar la fe. Pero a lo mejor tomando como base la tomista aristotélica, ¿no? Al menos para el estudio de la teología. Mira, tiene la gran ventaja, como decía yo, que su perspectiva es metafísica, porque Dios, ¿qué cosa es? O sea, Dios es un ente metafísico, o sea, más allá de la fisis, de la naturaleza, más allá de lo concreto, de lo tangible, de lo material. Entonces, es una propuesta filosófica de tipo metafísico. También es cierto que en la actualidad tenemos otras propuestas filosóficas con esta clave metafísica, ¿no? Con esta perspectiva. Entonces, sin embargo, esta es la más clásica y ayuda a entender. Yo, por ejemplo, mi tesis doctoral sobre pecado original.
Entonces es un dogma de la iglesia. Bien sencillo. Se lo he hecho en 2 días. Sí, Sí, es un dogma de la iglesia, pero que en el mismo ámbito teológico pues llega a ser muy polémico, ¿no? Ujú. Entonces, para mí una clave de comprensión fue recurrir, por ejemplo, al argumento de Tomás. Entonces, desde esa perspectiva, creo yo, ¿verdad? Esa fue la conclusión, que se puede entender más fácilmente. A ver, ¿nos puedes resumir tu Pequeño tesis? por Así, favor. para que la gente no se quede así como, Sí. a ver, ¿qué? Otro Ajá. episodio, ¿no? Otro episodio de el resumen de... Sí. Pues mira, yo creo que este es un dogma polémico porque el sentido común te cuestiona cómo puedes sostener, afirmar que un niño que todavía no hace uso de razón y de voluntad se puede llamar pecador. Porque por definición, desde la misma teología, el pecado tiene que ver con una decisión libre, es decir, con un acto de voluntad. Entonces, el niño pues, todavía no puede hacer no puede hacer uso ni de razón ni de voluntad. ¿Cómo podemos hablar de un pecado en él? Pero aquí está lo interesante de los distintos abordajes. Muchos teólogos contemporáneos piensan que pues esa es la piedra de tropiezo de este dogma, que no se puede entender que este pecado sea voluntario en los niños, y entonces hacen otro tipo de propuestas que se alejan de lo que enseña la iglesia, porque la iglesia es insistente en decir, pero este pecado es voluntario, o sea, es verdadero pecado. ¿Por qué es verdadero? Porque es voluntario. Pero la voluntad tú la puedes entender pues de varias maneras. O sea, tú la puedes entender desde un punto de vista subjetivo, personal, y en ese sentido nuestras voluntades van a ser diferentes. Ujú. Yo les digo a los alumnos cuando estamos en el tema, les digo, a lo mejor mi voluntad es estar aquí enseñando, pero tu voluntad es estar allá afuera, ¿no? Tomándote un refresco. Uh-huh. O sea, la voluntad de los sujetos cambia en lo concreto, pero tenemos la misma voluntad como naturaleza, como especie. Es decir, nosotros, a diferencia de los animales, podemos actuar de manera deliberada. Podemos decidir esto o aquello. Esa es la voluntad. En ese sentido, la voluntad es la misma. Ahora, la filosofía aristotélico-tomista dice que todas las capacidades tienen un fin. Entonces, ¿para qué es la voluntad? La voluntad es para consentir en lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que te conviene. Entonces, lo que te va a perfeccionar. Si la voluntad se orienta al bien, entonces Tomás dice, bueno, pero hay 2 bienes. Un bien que es el natural y un bien que es el sobrenatural. Entonces, todo lo que convenga a la conservación del propio sujeto, de su naturaleza y de su especie, todo eso es bueno. ¿A qué tendemos nosotros cuando nacemos? Pues a comer, a la propia nutrición, la conservación. Entonces, eso no es malo, eso es bueno. Pero, según Tomás, cuando Dios creó la naturaleza humana, le dio la capacidad no solo de orientarse hacia el bien propio, sino hacia un bien último, que es Dios. Lo que quiere decir que nosotros, desde la fe, suponemos que Dios nos hizo con la capacidad de buscar otro bien que no es el propio. Entonces ahí, como dice Jesús en el Evangelio, tú tienes la capacidad de renunciar a tu propio bien, de negar tu propia vida por buscar el bien de otra persona. Entonces, ese fin, para Santo Tomás, ese fin quedó prácticamente inconcluso, no cumplido, se corrompe la naturaleza humana porque no alcanza ese fin. Y eso es a lo que le llamamos pecado. O sea que, propiamente hablando, el pecado no tiene que ver con lo malo solamente. O sea, tú comes demasiado, pues te vas a enfermar, te va a hacer mal. Entonces, tú no necesitas ser creyente ni católico para decir, es malo comer en exceso. Tú sabes que comer en exceso te va a hacer mal. Eso ya tu razón te lo dice. Pero lo que Dios te dice y lo que Dios te pide es, tú puedes además dejar de comer, aun cuando tengas mucha necesidad, aun cuando estés en carencia, tú puedes dejar de comer
para bien de otro, ¿no? Para ofrecerle tu alimento a otro que también lo necesita. Entonces puedes dejar de alimentarte tú para alimentar a otro. Eso es algo sobrenatural, es algo que no se entiende desde un punto de vista puramente natural. Entonces, esa es la caridad, es actuar por un bien que no es el tuyo, sino es el de otro. Entonces, los niños, decimos, nacen con verdadero pecado porque tienen una voluntad que se orienta no hacia el fin, hacia el bien sobrenatural, sino al bien propio. Es decir, en pocas palabras, los niños no nacen santos, nacen pecadores. Es decir, el opuesto de santidad es pecado y el opuesto de lo bueno es lo malo. Entonces, cuando decimos nosotros un niño nació pecador, no estamos diciendo que el niño nació delincuente, que es maloso, Sí, claro. no, que no nació santo, ¿verdad? Wow. Siento que todos los que estaban escuchando ahorita en ese momento el podcast dijeron, déjame le pongo pausa, déjame le regreso para poder escuchar todo y empezar a notar. De hecho, si se puede regresar tantito ahorita, padre, porque para tomar nota. Pero es que hacer un resumen de esto es complicado, pero Claro, espero que alguna idea Buenísimo. se haya quedado. Muchísimas gracias, padre. Oye, y en esta línea, padre, vamos a decir que alguien ahorita, con lo que dijiste, dijo, quiero saber más sobre estos temas, me interesa empezar a adentrarme a la filosofía, me interesa empezar a escarbarle un poquito a ese mundo. ¿Qué nos recomendarías a los novatos? De decir, empiézate a leer esto, empiézate a leer lo otro. Mira, 2, 3 libritos que tú dirías, mira, esta es una buena introducción para empezar a profundizar en estos temas. Bueno, hay una colección de la editorial Verbo Divino que se llaman así introducciones. Entonces, por ejemplo, hay una introducción a la teología dogmática, a todas las materias del corpus de la disciplina teológica. Entonces, alguien que se quiera iniciar en los estudios de teología puede, por ejemplo, iniciar con eso. Puede ir a ese tipo de lecturas. Pero, bueno, lo mejor es tener un estudio escolarizado. Claro. Porque la teología se vuelve a veces complicada precisamente porque, como comentábamos hace un momento, implica conocer qué moldes de pensamiento fueron los receptáculos pues, de esa fe, ¿no? O sea, al principio los mismos cristianos a lo mejor no sabían lo que realmente decían cuando decían Jesús es el Hijo de Dios. Claro, hasta que llegaron los santos padres, ¿no? Entonces, al paso del tiempo, alguien lo va explicando. ¿Qué quiere decir que Jesús es hijo de Dios? Bueno, pues quiere decir a lo mejor los romanos piensan que los dioses se desposan entre ellos, tienen hijos, y a lo mejor es eso. No, bueno. Los judíos dicen que el Hijo de Dios es un Mesías. A lo mejor es eso. Entonces, ¿qué quiere decir que es hijo de Dios? ¿Es lo que dicen los romanos? ¿Es lo que dicen los judíos? ¿O qué cosa es? Entonces, ahí es donde sirve, por ejemplo, la filosofía griega, porque está centrada en el problema del ser, la filosofía de los griegos, ¿no? Entonces, ya de ahí sacamos nosotros pues unas conclusiones que son luego difíciles de digerir, como esta de, bueno, Jesús es hijo de Dios de la misma naturaleza del Padre. Ah, caray, ¿qué es eso de la naturaleza? ¿Y cuál es la naturaleza del Padre, no? Y empiezas a escarbarle. Sí. Entonces, en resumen, esos libros de las introducciones o tómense un diplomado en la Universidad Pontificia. Más fácil. ¿Para qué batallan? Eso es lo mejor. Oye, padre, también veo un problema ahorita muy, muy presente, sobre todo en nosotros. ¿Todavía podemos decir que somos de nuevas generaciones? Ah, por supuesto. O sea, nos quedan unos cuantos años. Estamos en los 30. Hay que aprovecharlo, ¿no? Todavía hay que decirlo. Estamos jóvenes, escuche. claro. No, padre, es que te metes a las redes sociales y yo puedo detectar que hay una sed de profundizar en el ser, ¿no? En el tratar de conocer más, de profundizar en la filosofía, ¿no? La gente realmente tiene como sed de filosofía. Las nuevas generaciones tienen esta sed como si se hubiera perdido y entonces aparecen ciertas figuras de repente en las redes sociales que honestamente son vendehumos, ¿no? Supuestos filósofos que lo único que son es que es gente muy buena en su dialéctica. Exacto. Gente muy buena para envolverte con su forma de hablar
y terminas comprando sus pensamientos. Y se me hace súper peligroso, sobre todo para gente que está tratando de seguir para tratar de seguir el camino de la fe. Claro, porque caes en el jueguito de quiero seguidores, pues de ahí les vendo esto y les vendo... ¿Qué cosas nos pudieras recomendar para desarrollar? Ahora sí que eso se evita con un buen pensamiento crítico, ¿no? Exactamente. ¿Qué nos recomiendas para desarrollar un pensamiento crítico y para crear como una especie de filtro, ¿no? No quisiera decir blindaje, porque siento que es algo a lo que es sano exponerse cuando se tiene ya ciertos cimientos, pero ¿qué nos pudieras recomendar aquí para los que también están escuchando de, miren, pueden leerse esto, hacer este tipo de ejercicios, leer a estos filósofos, no sé, cosas que nos pudieras recomendar para... Pues mira, es realmente, no es una cuestión fácil desarrollar pensamiento crítico. Creo que proponerlo es contracultural. ¿Por qué? Porque hoy estamos nosotros inmersos en una cultura de lo automático. Entonces queremos a veces tener soluciones fáciles y desarrollar pensamiento crítico requiere la lectura. Y la lectura está un poquito venida menos, ¿no? Entonces la recomendación es lee, como dicen que lo solía recomendar el Papa Juan Pablo II a los jóvenes, lean lo que sea, pero lean, ¿no? Léete el periódico, mínimo, ¿eh? No, y es verdad que verdad, las nuevas generaciones también están habituadas a la lectura en las mismas redes, porque pues claro, también ahí hay información, Sí. ¿no? Yo recuerdo cuando empezaba esto del internet, un profesor allá en la universidad nos decía, miren, el futuro está aquí, en el sentido de que el día de mañana, por medio de esta tecnología, ustedes van a tener acceso a un mundo inmenso de información. El problema no es la información, el problema es cómo discernir cuál es la información que vale, ¿no? La que sirve. Entonces, para hacer ese discernimiento, claro, lo que uno requiere es pensamiento crítico. Y este pensamiento crítico, yo creo, tiene que ver sobre todo con la filosofía clásica. Yo recomendaría, es algo de lo que carecemos mucho en la cultura contemporánea, ¿no? Pues no por nada, digo, en los currículos de formación, por ejemplo, en otras partes del mundo, pues está mandado estudiar, por ejemplo, la lengua clásica, el latín, el griego, porque para nosotros occidentales, pues el mismo idioma español viene de ahí, ¿no? Entonces, conocer las raíces y estar en contacto con esta cultura de la cual venimos nos va a ayudar mucho a entender lo que hoy somos. Yeah. Entonces, pues bueno, no es fácil, pero creo que tener un contacto con la literatura clásica nos puede ayudar mucho a desarrollar el pensamiento crítico. Hace poquito estaba leyendo un libro que habla sobre la influencia, sobre todo cómo prevenirte de no ser manipulado, ¿no? Es un libro que hablaba sobre cómo no ser manipulado y hablaba sobre cómo el ser humano tiene como dos partes de su cerebro, tiene, no dos partes físicas, sino dos formas de tomar decisiones, o dos formas de... Que una es la de en automático, que es una naturaleza que el cerebro tiene para hacer reserva de energía. Entonces tomas decisiones en automático, como saber abrocharte los tenis. No tienes que pensar porque ya es algo que ya es en automático. Entonces, muchas veces somos manipulados porque hacemos en automático las acciones. Por ejemplo, a la hora que entra la gente a redes sociales, de estar scrolleando, ya es algo que empiezas a hacer. Y no entra el pensamiento crítico de decir, a ver, ¿cuánto tiempo tengo ya aquí? ¿Cuánto tiempo ha pasado en el reloj? ¿No? Ese tipo de cosas. Era más para temas de cómo prevenirte de no ser un consumista, ¿no? Pero creo que aplica muy bien también a ese tipo de cosas en donde se te venden cosas en redes sociales, idealismos, ¿no? Que muchas veces te los quieren vender como esta es la norma, así es como te tienes que comportar. Y dices, sí, porque es lo que todos están haciendo. Pero como el esfuerzo de pensarlo y replanteártelo requiere un esfuerzo doble, triple y tu cerebro consume más energía, te lleva más dificultad el desarrollarlo. Entonces, yo creo que es una gran recomendación ir a estudiar a los clásicos, ¿no? Sí. Va a implicar esfuerzo, pero hay que hacerlo, ¿no?
Padre, vamos a darle medio que un giro. Ya hablamos de teología y demás, pero tienes otro doctorado y quisiera que sí. tocáramos un poquito de eso porque me llamó la atención que tengas, o sea, estudiaste, ¿fue licenciatura o fue maestría en psicoanálisis y luego un doctorado en psicoanálisis? Sí, empecé por ¿Sí, la verdad? maestría en psicoanálisis, maestría. en psicoterapia psicoanalítica. Y bueno, ya terminando la formación de la maestría, la propuesta es, bueno, para titularte, si quieres, puedes hacer los cursos de doctorado y ya son válidos para la titulación de la maestría. Entonces yo escogí esa opción. Dije, bueno, Ok. voy a hacer los cursos de doctorado en psicoanálisis y después hago la tesis, concluimos el estudio de manera más amplia. Pero ya no hubo oportunidad porque llegó la rectoría, entonces me quedé ahí, dejé truncado. O sea, terminé los estudios, lo que me falta es la tesis. Te puedo hacer una pregunta así Sí. medio controversial. ¿Por qué estudiar psicoanálisis? Ajá. Me imagino que sabes por dónde va la pregunta, ¿no? Ajá. Ya sabes que Freud es un tipo medio controversial, ¿no? Ajá. Tanto para la iglesia como para el ámbito académico en general, ¿no? Sí. ¿Qué viste tú en el psicoanálisis? Porque me imagino que tú desde tu perspectiva como sacerdote, como pastor, como formador, algo le tuviste que haber visto de bueno y que de ahí podías sacar para tu formación y para seguir formando, ¿no? Mira, desde la teología, para mí un interés de estudio es la antropología. De hecho, el tema del pecado original en los estudios teológicos incluye en algo que se llama antropología teológica. Entonces, siempre he tenido esta inquietud. Para mí, pues también una segunda carrera era la psicología. O sea, yo quería estudiar psicología. Pues me dediqué a la teología. Cuando vi la oportunidad, dije, pues voy a darme este espacio para estudiar algo de psicología. No sabía exactamente qué. Entonces, es más o menos circunstancial la decisión, pero no me arrepiento. Cerca de la Universidad Pontificia, otra universidad de inspiración católica es la Universidad Intercontinental de los Misioneros de Guadalupe. Entonces ahí ellos tienen esta formación. Es una universidad físicamente cerca a la nuestra. Yo tenía ahí la posibilidad de hacer el estudio con beca. Había otros sacerdotes que habían estudiado ahí, entonces me platicaban. Y yo dije, bueno, pues voy a estudiar en la Universidad Intercontinental psicoanálisis. Entonces más o menos así, circunstancial. Pero, repito, no me arrepiento, porque también históricamente dentro de las terapias, porque hay muchas, podemos decir que esta es como el origen, ¿no? Obviamente Freud tiene sus teorías que pudieran en un momento parecer como ateas. Bueno, de hecho, Sí. Él siendo judío, pues el tema de Dios lo considera desde su propia perspectiva como una ilusión. Hay un texto que le dedica al tema de la religión. Incluso como neurosis, ¿no? Lo llama como... Sí, o sea, piensa que una persona religiosa puede ser una persona que se catalogue como neurótico, ¿no? Sin embargo, aquí es muy interesante que desde el punto de vista de los métodos uno entienda que obviamente él es un estudioso de la psique humana, de la mente, y entonces desde su perspectiva la fe es esto, ¿no? No es entonces alguien que como científico vaya a hacer conclusiones de fe. Entonces, bueno, Claro. Eso me parece a mí que es más meritorio, o sea, se mantiene en su terreno. Luego otra cosa es cuando los científicos desde ese método que ellos utilizan pasen a negar, o sea, no existe Dios o lleguen a afirmaciones que contradicen la fe de muchas personas. Yo creo que mientras se mantengan en su campo,
y hagan sus observaciones con su propia metodología, es válido. Yo he encontrado que hay a veces más prejuicios, como que conocemos por encima a estos autores. Claro, pues así es siempre, ¿no? Uno no conoce de todo, no sabe todo. Pero ya acercándote, para mí ha sido muy interesante descubrir que originalmente estamos hablando de un médico, de un psiquiatra, de un neurólogo, que se da cuenta que el problema en aquel tiempo de las mujeres que llamaban histéricas no es un problema que se pueda resolver simplemente desde esa perspectiva psiquiátrica, sino que él descubre que hay algo más. Entonces, por ejemplo, va a idear toda una teoría en torno a los sueños, que tiene que ver con la famosa propuesta que él hace del inconsciente. Y aquí lo interesante es cómo da el brinco de un estudio positivo a un estudio, o sea, un estudio que podríamos decir nosotros tiene que ver con el método empírico de la comprobación, a algo que ya no, que escapa a ese método. Esa es la gran crítica a Freud, ¿no? Bueno, sí, en su tiempo él se daba cuenta, porque su cultura era muy positivista, entonces él se da cuenta que puede ser catalogado como un charlatán, pues este interpretador de sueños, pues ¿qué es eso, no? Pero bueno, pone los fundamentos de toda una teoría. Él se ve, yo creo que perseguido por este fantasma de yo no soy un charlatán, yo soy un científico. Lo interesante para mí es eso, cómo constata que una cosa es la necesidad biológica de las personas y otra cosa es el deseo psicológico, que tiene que ver con el significado. Y yo digo, ahí estamos ya en un terreno común. O sea, estamos hablando de un aspecto metafísico, ¿no? Sí. O sea, cuando entramos a la espiritualidad, entendida ampliamente como lo no material, como esta parte personal, pues estamos en un terreno común. Por eso la teología tiene que ver con psicología, tiene que ver con literatura, con toda la amplia gama de estudios que tienen que ver con el significado humano. Porque eso es algo espiritual, ¿no? Yeah. Entonces, para mí ha sido muy interesante decir, oye, no. Bueno, aparte yo estudié también psicoanálisis porque mientras estuve en el seminario como director espiritual, pues yo veía que me hacía falta una herramienta para poder orientar. Porque decía yo, bueno, uno tiene intuiciones, en realidad uno es un poquito lírico en esto, uno se va haciendo conforme a lo que tú aprendiste, lo que viviste, pero no tienes técnica. Entonces, pues bueno, yo dije, tengo que apoyarme en las herramientas del conocimiento de las emociones, de la mente. Y ya hay en la iglesia, por ejemplo, en Roma hay un instituto creado por un jesuita, Rula, en el que la parte psicoanalítica está integrada explícitamente en un marco teológico católico, ¿no? Entonces, pero ya es un trabajo consolidado, hecho. Acá, pues no, es en bruto, así como la teoría freudiana, con sus últimos desarrollos también, porque pues ha cambiado, ha evolucionado. Porque yo al que había leído un poquito era, y bien poquito, la verdad, un señor que se llama Rudolf Allers, que él trae la antropología filosófica. Él, creo que trabajó con Freud un tiempo, pero él era católico. Entonces, ahí cuando uno se pone a analizar el contexto y demás, como que sientes que también una parte del rechazo hacia Freud fue por no, es que él es ateo. Siento que a veces esas cositas pueden jugar un poco en... Pueden bloquear un poquito. Y yo creo que lo interesante es descubrir cómo a veces, yo decía, pues a lo mejor Freud se consideraba ateo y anticatólico, pero no, yo encuentro mucha afinidad. Sí. Entonces, más de lo que a lo mejor él mismo se imaginó por prejuicios, ¿no? Sí, y este señor Rudolf Allers hablaba de la neurosis como
¿cómo le llamaba? Como un impedimento metafísico, algo así, como que era algo que te decía que en tu parte metafísica no estabas bien. O sea, está curiosón el señor, pero está muy interesante. Y eso me llevó a pensar en cuando he leído sobre vidas de santos, por ejemplo, no sé, San Ignacio de Loyola o Santa Teresa del Niño Jesús, que los mismos historiadores, los mismos, ¿cómo se llaman? Los agiógrafos. Hay quien ha señalado que tenían una cierta neurosis, ¿no? O tenían a veces hasta cuadros depresivos o cosas por el estilo. Claro. Que dices, qué increíble que, o sea, ellos no tenían el acceso a las herramientas que tenemos hoy y como quiera, pues, ahí sí, pura gracia, ¿no? Sí, es que a veces suponemos de manera muy idealista que la mente no se enferma o que hablar de que tú puedes tener una personalidad neurótica, pues es algo negativo. No, simplemente desde una cierta clasificación del comportamiento humano, de la mente, pues te podemos decir, bueno, tú tienes una personalidad neurótica, tú eres, etcétera, ¿no? Según... Pero pues son clasificaciones que sirven de referencia para que uno se conozca, para que uno pueda también tener un tratamiento, un acompañamiento terapéutico que te ayuden a desarrollarte mejor, a adaptarte mejor, ¿no? Sobre todo en tu entorno social. Entonces, no nos debe de asustar esto, ¿no? Un santo, pues que Santa Teresa tenía episodios de depresión, pues sí, puede ser, ¿por qué no? Pues era humana, ¿no? Exacto. Claro. Y le ponemos la etiqueta de esta escuela psicológica o bajo la perspectiva de una cierta teoría psicológica se puede entender que ella, por su manera de actuar, por lo que escribe, pues era este tipo de personalidad. Pues, está bien, o sea, nada que nos asuste ni nos espante, somos personas. Yo recuerdo que me impactó leer que San Ignacio de Loyola había tenido hasta tentaciones de suicidio. Puede ser, ¿no? Nadie estamos exentos. Exacto. Te digo, tenemos una mente que está expuesta a todo. Sí, entonces, claro. por la mente humana puede pasar incluso pues esta tentación. ¿Sí? ¿Cómo, ya para irnos acercando a la parte de las preguntas, cómo ves tú es que a mí se me hace algo muy interesante, pero tú sabes 1000 veces más que cualquiera de nosotros, ¿cómo ves no sé, como compaginar entre la psicología y la gracia que juega a la hora del sacramento de la confesión? No sé, digo, o más bien de la dirección espiritual, ¿no? Pensaría yo. Que a veces siento que puede faltar un poquito no voy a decir en todos, pero en algunos sacerdotes que falta. Tú lo buscaste, ¿no? Porque sentiste que te faltó, pero claro, no todos lo hacen. Sí. Pero ¿cómo ves tú que juega ese rol pensando en que algún sacerdote nos esté escuchando y diga, ya me convenció, necesito estudiar un poquito de psicología para solidificar más mi ministerio, ¿no? Sí. Sí. Mira, hay en Santo Tomás una frase que para mí es muy elocuente en este sentido. Dice que la gracia no destruye la naturaleza humana, sino que la supone y la perfecciona. Entonces, bueno, a su modo el concilio dice también, todo lo que es auténticamente humano, de alguna manera, tiene que ver con lo cristiano. O sea, nada de lo que es auténticamente humano es ajeno a Cristo, a la fe cristiana. Entonces, si estas herramientas te ayudan a conocer más el ser que somos, valga la redundancia, si esto te ayuda, entonces hay que aprovechar la herramienta. Definitivamente, cuando yo he tenido la oportunidad de acompañar a alguien espiritualmente, veo que a veces los problemas de fondo tienen que ver con la propia personalidad. O sea, el problema no es necesariamente vocacional, no es espiritual, no es el problema, por ejemplo, del discernimiento vocacional, sino es algo que tiene que ver más con las raíces, con los aprendizajes tempranos. Entonces, si uno sabe detectar eso, puedes ayudar mejor a que la persona después haga su discernimiento, ¿verdad?
No. Entonces, pero lo primero es, pues lo primero, ¿verdad? Claro. Es ir a las formas que tú aprendiste, por ejemplo, para tomar una decisión. ¿Qué te enseñaron en casa, no? Al ¿Qué tomar te enseñaron en decisiones. casa? Vivencias que ¿Cuáles has son tenido. tus valores? ¿A qué asocias tú desde muy temprano? No sé, tal o cual valor. O qué puedes estar escondiendo detrás de una elección, detrás de una decisión. ¿Sí? Wow. Entonces, Increíble. sí, yo creo que ayudan bastante. Claro, el sacerdote no tiene que ser especialista, ¿verdad? Y yo creo que también, de hecho, sucede muy frecuentemente que uno se llega a dar cuenta de que puede haber un problema de base y entonces lo refieres, ¿no? Oye, te convendría un tratamiento psicológico, Claro. te convendría un análisis de tal o cual tipo, porque yo creo que el problema es más amplio, ¿no? Iba a ser un mal chiste. O un exorcismo. Pero hazte algo, mijo, porque mira, estás bien empinado. No, es broma, es broma. No, Es chavo, es chavo. es que me acordé que hace poco escuché que, por ejemplo, hay exorcistas que tienen a su equipo y es un equipo de psicólogo, psiquiatra, médico, Sí, algo interdisciplinar. sí, interdisciplinario. Es Claro. otro tema, ¿verdad? Sí, otro Pero tema. muy interesante. Padre, pues Para vamos la a parte pasar dos. a la parte de preguntas. Muy bien. ¿Te parece bien? Por aquí tenemos las tarjetitas. Déjame, le doy una barajeada rápida. Escoges una, tomas una, la respondes y luego nos arrancamos con el resto de las preguntas. ¿Vale? A ver. Vamos a ver qué te sale por aquí. Adelante. La lees y la contestas, por favor. En un mundo paralelo eres uno de los 12 apóstoles. ¿Quién serías y por qué? Caray. Híjole, pues si digo el que se me vino a la mente, van a decir, no, ¿qué pretende? ¿Verdad? Porque pensé en Pedro, pero ya saben que el Papa es el sucesor de San Pedro, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, no tiene que ver con... Pero pueden ser ciertas características, ¿no? Más bien, eso es. ¿Por qué pienso en Pedro? A mí hay un pasaje que lo suelo comentar incluso en retiros, pero también en la confesión. Un pasaje del final del Evangelio de San Juan, donde Jesús resucitado, todos nos recordaremos, se encuentra con los apóstoles y en particular con Pedro y le pregunta por 3 veces, ¿Pedro, me amas? Y Pedro dice que sí. Y hay muchas interpretaciones al respecto, ¿no? Obviamente las 3 preguntas pueden evocar las 3 negaciones de Pedro. Pero pienso que en Pedro nosotros podemos identificarnos porque somos de alguna manera arrojados en el seguimiento de Jesús, sí, lo queremos seguir, pero al mismo tiempo pues somos frágiles, ¿no? Y nuestra debilidad, pues valga la contradicción, pesa, la debilidad pesa y a veces somos infieles al Señor. No sostenemos lo que le prometimos, seguirlo. Y creo que esa es la característica de un discípulo. O sea, el discípulo es arrojado, quiere seguir a Jesús, pero no siempre lo consigue. Y lo importante, yo creo que Jesús nos ayuda a entendernos en esta ambigüedad que tenemos frente a Él. Lo importante es amarlo, ¿no? Ambigüedades todos tenemos, lo importante es el amor que le tenemos. Desde ahí nos podemos reconstruir, desde ahí podemos ser piedra, como Pedro. Entonces, pienso en Pedro. Bien. Muchas gracias, padre. ¿Cuál es el mejor consejo de vida que te han dado? Caray. Híjole, hay tantos, pero ¿cuál podría ser? Así como Pedro, el primero que se vino a la mente. El primero que se me viene a la mente es, si las cosas que realmente valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Cualquiera las haría. ¿Quién te lo dio? ¿Te Ese es mi papá. Tu papá. Mi papá me lo repetía mucho. Las cosas que realmente valen la pena se hicieran fácilmente, pues cualquiera las haría. Cuando ya me quejaba por algo. Y dices, 2 doctorados después lo confirmo. Oye, Sí. y el lado contrario, padre, el peor consejo, pero espiritual que te hayan dado. El peor consejo espiritual. Caray. ¿Cuál habrá sido?
No, como que no he tenido malos consejeros, pero... Bendito Dios. No necesariamente que lo hayas aplicado, pero que te lo hayan dicho, que digas tú. Ajá. Pues creo que por ejemplo, negarse a recurrir a un instrumento, a una herramienta que puede parecer puramente humana. Sí. No, eso está peleado, eso no, por ahí no es, olvídate, no sé, por ejemplo, de la psicología. Ya. Entonces me parece que es un mal consejo. Padre, si pudieras, la pregunta suena controversial, pero no es del todo controversial. Si pudieras cambiar algo en la iglesia que pudieras, o sea, que tuvieras las facultades de poder hacerlo, ¿qué cambiarías? Háblese de la forma en cómo se llevan los estudios, la forma en cómo los laicos interactúan, forman parte de los apostolados, no sé. La pregunta es así abierta. Sí. Mira, desde mi experiencia ahora como rector en la universidad, pienso, el miedo que me daba asumir esta responsabilidad era, no me siento capacitado para estar al frente de una organización. Y creo que en la iglesia nos falta, a pesar de que somos una gran estructura, una gran organización, creo que a la hora de operar nos falta pues aprender más de las formas profesionales de organización. Tenemos que aprender mucho de eso. Ya, es buena. Sí. No habíamos recibido esa respuesta. Y sí me hace mucho sentido. Totalmente. Sí, uno lo ve desde la hora en cómo ve cómo se administran las parroquias, por ejemplo. Eso. Sí. A eso me refiero principalmente, sí. Tenemos que aprender mucho de eso. ¿Hay algún libro, padre, que te haya marcado un antes y un después de tu vida espiritual? De mi vida espiritual, mira, yo leí mucho cuando era adolescente, joven, porque me llegaban así, que me regalaban a Ignacio Larrañaga. Entonces, creo que, y él era también un director espiritual, psicólogo. Entonces, me gustó mucho y creo que me dejó mucho un libro que se llama Sube conmigo. Sube conmigo de Ignacio Larrañaga. Ese no lo he escuchado. Sí. Trata como de la vida en comunidad. Entonces yo, gracias a Dios, bueno, pues desde el seminario vives en comunidad, vives con otros y siempre para mí fue así como un aspecto importante de la vocación, tratar de entender mi relación con los demás y entenderme yo, tratar de entender a los demás. Y ese me gustó mucho por eso. Maneja psicología con teología, con religiosidad, con fe. Creo que me marcó, porque bueno, es un libro que leí yo pues, cuando estaba en el seminario, que sería unos 15, 16 años, pero siento que influyó mucho en mí. Y es que aparte del padre era muy buen escritor. Sí, o sea, era muy bueno escribiendo. Sí. Y me gustaba por eso, porque era un tipo de espiritualidad que te digo que se basaba en cuestiones muy humanas, ¿no? En qué sientes, qué piensas, cómo te concibes, tu propia estima, cómo ves a los demás. Entonces, esa perspectiva psicológica me gustó. Entonces, le leí varios textos. Sí, pues incluso cuando uno lee, no sé, El Hermano de Asís, por ejemplo, ves una parte, el padre te ayuda a ver una parte muy humana de San Francisco de Asís. Eso está muy padre. ¿Hay alguna película, serie o documental, padre, aunque no sea religiosa, católica o cristiana, pero que tú digas, híjole, todo mundo debería ver esta película, esta serie o este documental? Una película. Hay varias películas que me gustan. Sí me gusta el cine. Pero ¿cuál podría decir? Bueno, hay una, igual ahorita se me viene una así a la cabeza, que es La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿verdad? Me gusta porque en el ambiente universitario el profesor pues de literatura les dice a los alumnos que uno tiene que estudiar literatura no solo porque, que la importancia de la literatura parece ajena a los estudios que cada quien está haciendo, ¿no? Porque, no sé, alguien se va a dedicar a la ingeniería. Entonces, ¿qué tiene que ver la literatura con eso? Bueno, la literatura es importante porque trata de los significados de la vida humana y para los humanos lo importante es el significado, ¿no? El amor, la relación personal. Entonces, por eso son importantes los poetas, la literatura. Entonces, eso así también, como que es una película que yo vi también cuando era jovencillo y me impactó eso, me gustó. Súper. Ese clic ahí.
Ahorita ya nos dijiste que el mejor consejo de vida te lo había dado tu papá. Ujú. Y la siguiente pregunta era sobre la lección más memorable que te hayan dejado tus padres. Pero entonces la voy a hacer más específico. La lección más memorable que te ha dejado tu madre. Mi madre, pues yo creo que la gratitud era de los dos, ¿verdad? Pero sí la identifico también con mi mamá. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad, comparto que ella nos insistía que al terminar de comer dijéramos, ya terminé, gracias a Dios. Entonces era así como una cosa que no podía faltar y que me oyera, ¿no? Yo la Claro. buscaba, para decir, ya terminé, gracias a Dios. Entonces, Qué padre. Pequeños gestos, ¿no? sí, Que te van pequeños gestos formando. que después pienso yo tienen que ver con lo que yo llamo pues una espiritualidad eucarística de gratitud, ¿no? La Eucaristía es gratitud y entonces creo que eso lo aprendí de mis padres, sobre todo de mi mamá. Padre, pues antes de pasar a la pregunta final, pues muchísimas gracias por haberte No, dado al la vuelta por contrario, acá. gracias a ustedes. Padre, Por esta ¿cómo... masterclass. Sí, fue una masterclass expreso, ¿eh? Sí. Sí. Padre, ¿cómo encontramos si alguien por aquí dijo, me interesa saber más sobre la Universidad Pontificia? ¿Quién puede estudiar ahí? ¿Cómo se puede hacer para tener informes? ¿Qué tipo de formación ofrecen? Porque sé que tienen en línea, no en línea, Ujú. bachilleratos, maestrías, doctorados, en diplomados y de todo. Mira, la Universidad Pontificia tiene como una universidad pues 4 facultades, de las cuales 3 le llamamos facultades eclesiásticas porque tienen que ver con ciencias de la iglesia, filosofía, teología, derecho canónico. Y una cuarta es una facultad no eclesiástica y ahí tenemos la carrera de derecho civil. Y luego hay maestrías, por ejemplo, una maestría en derechos humanos. Pero luego tenemos un apartado, un departamento que se llama de formación continua o extensión universitaria. Ahí son cursos no escolarizados, de tal manera que quien tenga interés de estudiar algo de, no sé, arte sacro, las lenguas clásicas, latín, griego, alguien que quiera saber un poco de educación en la fe, de Biblia, ahí hay cursos, diplomados, pues se requiere una mínima de escolaridad. Entonces hay una gran oferta. Se pueden consultar, esta oferta se puede consultar ahí en la página de la universidad y los cursos son algunos presenciales, pero también ahora con la pandemia hemos aprendido pues que tenemos que utilizar esta herramienta digital que tiene la gran ventaja de que podemos alcanzar a muchas personas, ¿no? Entonces también estamos ya haciendo más regular el uso de la tecnología digital en estos cursos, en los cursos de formación continua. Porque con los cursos de la SEP, los cursos escolarizados y los cursos también eclesiásticos, pues no está todavía desde la normativa de la SEP y de la iglesia, no es tan fácil que una licenciatura, no sé, en filosofía se haga puramente en línea. Claro. No. No, pero lo que decíamos ahorita, para alguien que quiera empezar a introducirse, oye, pues Sí, un diplomado. Un cursito, Claro. claro. Incluso Exacto. tienen cursos de verano, ¿no? Sí, Digo, también, exactamente. Hay cursos que pues tienen una cierta periodicidad. Son 3 veranos y tú tienes un diplomado en teología dogmática, por ejemplo. Wow. Súper padre. Sí. Padre, pues muchísimas gracias otra vez, ¿eh? Al contrario, Vamos muchísimas con gracias a ustedes. Con la pregunta final. Ok. Si por alguna razón se te aparece Jesús, ¿no? Se te aparece el Señor y te dice, Padre, pues muy padre tus 2 doctorados, muy padre tu rectoría en la Universidad Qué padre. Pontificia, qué padre todo lo que has vivido, pero pues voy a tener que borrarte la memoria. No me preguntes por qué, porque soy Dios y no te tengo que dar explicaciones, ¿no? Pero si pudieras conservar 3 aprendizajes, 3 experiencias que dijeras tú, Señor, esas nunca me las quites, por favor, ¿cuáles serían? Pues sería el amor a la familia, a mi familia, a la que me debo. El amor a mi vocación también, al sacerdote que Dios me ha permitido ser. Y el amor a la iglesia, ¿no? El amor a la iglesia para la que es el sacerdocio.
Pues bueno, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Muchas gracias una vez por acompañarnos en estos episodios recientes de este 2022. Gracias si nos estás viendo en YouTube. Ayúdanos por ahí con el botón de suscribir. Si nos estás escuchando en algunas de las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, también ayúdanos ahí con el follow para que le pueda ayudar a más gente a escuchar estos episodios. Como ya lo comentamos, si estás interesado en algún curso, en alguna maestría, en algún diplomado, entren a la página de la Universidad Pontificia de México para poder aprender más acerca de ello, y también no se olviden de nuestro newsletter. testigos.mx/correo, y nos dejas por ahí tu nombre, tu correo, y de manera mensual te vamos a estar haciendo llegar más contenido para tu crecimiento profesional y espiritual. Adiós.